Estamos con Feletti, estamos con Espotorno y hoy fue un día otra vez. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? O sea, ¿es un temblor, algo que se domina o hay algo más de fondo? Feletti, arranco yo. Me parece que el gobierno paga precio de una mala lectura del mundo. Una apertura en un mundo que se hace proteccionista, tanto comercial como financiera. En febrero hay dos muy malas noticias para el gobierno, que es donde empieza el central a tener que intervenir. Una es un rojo comercial muy fuerte de 1.900 millones de dólares en 2 meses, que es muchísimo, que ahora se amplió a 2.500 en marzo con el primer trimestre. Y otra es el cambio titular de la Reserva Federal y la decisión de Estados Unidos de comenzar a subir su tasa de interés. Trump abandona la política monetaria laxa de Obama y instala la política fiscal. Obra pública, rebaja de impuestos a las empresas y eso financiamiento. Entonces un gobierno que camina en un proceso de apertura comercial y financiera se encuentra en febrero con estos desequilibrios y se encuentra con el riesgo de no poder financiarlos. Entonces, lo que tiene el Banco Central es, cuando llega el momento de renovación del EVAC, que se le empiezan a ir más o menos febrero, marzo, abril, 75.000, 76.000 millones de pesos por mes. Y en una tensión con el Mario Quintana y Sturzenegger de bajar una tasa. Sturzenegger no la baja mucho, pero la tasa de evaluación empieza a ganarle a la tasa del EVAC. El central tiene que intervenir para contener el dólar. ¿Para preocuparse esto, Potorno? A ver, en parte sí, pero tampoco tanto. A ver, ¿qué es lo que está pasando en general? Es que Argentina es un país muy vulnerable financieramente porque tiene un déficit fiscal muy grande. Un déficit fiscal grande y no tiene sistema financiero local. El sistema financiero local es muy chiquito en términos del déficit. Vamos a poner los números. Si consolidamos nación, provincia, municipios, el déficit fiscal es 7 puntos del PBI. El sistema financiero argentino es de 20 puntos del PBI. O sea que no hay cómo meter ese déficit financiero localmente. O sea, en 3 años te expropias todos los ahorros si lo haces así. Entonces, la única que le queda es salir a buscar plata afuera o emitir dinero, como decía antes, y eso genera más inflación. Ahora, la necesidad de emitir dinero afuera, de emitir deuda afuera, implica que cuando el mundo empieza a tener problemas, la tasa de interés de largo plazo de Estados Unidos está en el orden del 3%, que es la que importa, más que la de la Reserva Federal, la que importa es la de largo plazo, que es la con la que competís, porque vos competís contra el bono del Tesoro americano. Sí. Cuando competís contra el bono del Tesoro americano y empiezas a ofrecer el 3% de tasa, decís, bueno, con el riesgo que hay, por ahí ir a los países emergentes no es tan bueno, salimos. Y lo que estamos viendo es que hoy hay un movimiento de salida de todos los países emergentes. Todas las monedas latinoamericanas se devaluaron hoy. Lo que pasa es que Argentina, como es un país más vulnerable en ese sentido, tuvo el peor impacto de todo, ¿no? Entonces, ¿es para preocuparse? Bueno, el tema estructural sí, es el mismo que estamos hablando desde hace un tiempo largo, el tamaño del déficit fiscal y cómo lo financiamos. Ese es el punto a preocuparse. Feletti, las crisis en Argentina son por sector externo, no por falta de dólares, nunca son por un problema fiscal. Todas las crisis fueron por problema fiscal. ¿Cuándo no hubo una crisis fiscal en Argentina? Siempre las crisis son por corrida cambiaria. Todas las crisis argentinas, absolutamente todas, fueron con inicio fiscal. La hiperinflación, el 2001... Es el Estado que se queda sin plata, se financia monetariamente hasta que no da más, eso explota, o se financia con deuda y eso explota. Hasta ahora tuvimos todas las crisis fueron fiscales, todas de origen fiscal. La deuda, a ver, el gobierno tuvo acceso a los mercados internacionales y tuvo 52, los fondos frescos, no los rollover de lo que venía de antes, sino los fondos frescos fueron 52.000 millones de dólares, balance cambiario del Banco Central. Es un shock de dinero bastante importante, sin embargo... Acá estamos, digo, y el problema que hoy no hay flujo positivo, Este es el problema, ¿qué es lo que ven los mercados? Los mercados, está bien, hay 62.000 millones de dólares de reservas, pero los pasivos monetarios del Banco Central, si uno sumara base monetaria más las LEVAC, dan un dólar de paridad de 38, y yo quiero sostener un dólar en 21 con un dólar de paridad de 38 teórica, pero la brecha es muy grande, y no hay flujo. Esta es la realidad que está pasando hoy. Si el gobierno pudiera seguir accediendo a los mercados internacionales, lo que define la Reserva Federal es la tasa de los fondos federales, no la tasa que capta Estados Unidos. Pero sí marca un testigo y sobre eso viene el Treasury Bond a 10 años, que está en el 3. Muchos analistas dicen que si llega al 3,50, esa tasa provoca una crisis en los emergentes. La realidad es que el gobierno se colocó en una situación de vulnerabilidad al endeudarse
y tratar de ensayar una apertura que a lo mejor a principios de los 90, y yo fui crítico de esas aperturas, hubiera sido viable, pero hoy no. Porque todo el mundo revisa sus acuerdos multilaterales. Estados Unidos revisa el NAFTA, Inglaterra revisa su relación con la Unión Europea. Digo, esto es lo que el gobierno no ha leído. ¿Reaccionó mal el gobierno frente a este ruido externo? Yo creo que el gobierno empezó reaccionando mal en diciembre, cuando pensaron que la inflación ya estaba medio dominada, decidieron subir la meta de inflación y relajar la política monetaria, ¿no? En ese momento ya empezó a generar ciertas dudas sobre el mercado financiero local. A esto se le sumó una suba del dólar muy importante en esos meses, con suba del petróleo, etcétera, ya en los mercados internacionales. Se le subió la inflación, las expectativas de inflación enteras subieron. En una economía con la que estamos hablando, donde le empiezan a faltar dólares porque hay menos dólares, el tipo de cambio real tiende a depreciarse. Y si la expectativa de inflación sube, entonces el dólar tiene que subir más aún, ¿no? Cuando decimos que el tipo de cambio real tiende a depreciarse, estamos diciendo que este año, como están faltando dólares, el dólar va a subir más que los precios, más que la inflación. Vamos a tener más dólares que inflación. Ahora, si sube la expectativa de inflación, entonces también sube la expectativa de devaluación, ¿no? O sea que este dólar récord de hoy, 21.52, puede quedar corto. Y es probar. Hay que ver qué pasa mañana, ¿no? Porque el Banco Central metió dos medidas que genera un incentivo bastante importante. Primero subió la tasa de interés y hoy permitió que el dólar corriera hasta 21.52. ¿Usted comparte también, dice, bueno, veremos qué pasa mañana? Hay que ver, a ver, yo insisto, hoy el problema que tiene el gobierno es que no tiene flujo positivo de dólares. Tiene déficit en su cuenta corriente, tiene restricciones en el acceso a los mercados internacionales y la verdad que el flujo de inversiones, si uno mira el balance del Banco Central, no ha llegado por lo menos en una cantidad suficiente. Los dólares vienen de exportaciones, de inversión o de deuda. Digo, esta es la restricción. Y por el otro, tiene un excedente de pesos muy grande por el stock del EVAC. Entonces, eso es una tensión. Hasta ahora, insisto yo, el gobierno de febrero para acá viene perdiendo en cada el Banco Central, en cada renovación del EVAC, 75, 76 mil millones de pesos, que son los que presionan sobre el tipo de cambio. 15 de mayo tiene otro vencimiento. Ahí será un momento donde se verá si hay una renovación producto de la suba de tasa de interés, que puede ocurrir, o no. La sensación que yo veo es que el gobierno tendría que plantear cómo va a sostener el desequilibrio externo y cómo lo va a financiar. Y esto es lo que me parece que están preguntando. La tasa de interés tiene un límite para contener el precio de pesos si no hay dólares. ¿Se lo podemos traducir al que nos está viendo y poco le importa todo lo que pasa en lo macro y ve cómo hace para llegar a fin de mes y para pagar sus impuestos? ¿Cómo todo esto? Pero eso, bueno, ahí es otra discusión, que es el acomodamiento de precios de la economía que el gobierno quiere hacer. Sobre la base, ahora tiene un problema, desreguló el mercado de naftas. La devaluación inmediatamente va a impactar en el mercado de combustibles, que es un precio de precios. Produce el aumento de tarifas, muy grande. Yo he estado en audiencias públicas, en varias audiencias públicas, y la verdad que hay bastante poco claro las ecuaciones de costos, los planes de inversión. Desreguló el mercado de alimentos, sobre todo el de carnes. También va a tener arrastre sobre los precios. Entonces, es lógico que la gente empiece a pensar que no llega a fin de mes. Tuvimos una paritaria con techo. Normalmente mayo, junio, julio son meses de mucha actividad. Julio, sobre todo medio aguinaldo, la gente tiene el sueldo nuevo. Ahí tendría que haber una expectativa de consumo. Y sin embargo, uno ve que eso no está pasando.